David Luiz renovando por un año más, Cedric firmando su nuevo contrato con el brazo escayolado. ¿Qué demonios está pasando en el Arsenal? Bueno, y Leo Leal, ¿qué demonios? ¿Qué demonios está pasando en el Arsenal? No, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. ¿Qué demonios está pasando? Está pasando un demonio. Están pasando muchas cosas en el Arsenal y estamos aquí Sí. para contároslas. Y lo que está pasando concretamente es que hay movimientos, renovaciones, traspasos sospechosos, extraños, que nos hacen venir a contaros esta historia y hablar de concretamente un agente de jugadores que quizás conozcáis algunos, quizás no, que se llama Kia Joorabchian, que es un empresario británico de origen iraní, que ya fue famoso porque tuvo unos escarceos en su día en la Premier por traspasos polémicos en el West Ham con Tevez y Mascherano, y que ahora parece que está tomando mucha importancia dentro de la política de fichajes del Arsenal. Y para hablar de esto, primero tenemos que retrotraernos a los cambios que ha habido precisamente en esta junta directiva o en estas mentes pensantes que dirigen el Arsenal. Retrotraernos... Es que... Estas mentes pensantes, muy bien, impresionante. Vocabulario Bueno, amplio. efectivamente, este es el objetivo del vídeo de hoy, ¿vale? Explicaros quién es Kia Joorabchian y básicamente por qué es un problema para el Arsenal. Sí, porque O claro... por qué... o qué está pasando en el Arsenal, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque Ya claro... cada uno que decía si es un problema o no. Hombre, para un gunner yo creo que bonito no tiene que ser. Claro. Decir, David Luiz un día de repente hace una de las actuaciones más lamentables que se recuerdan en la Premier League, que por cierto hay un vídeo por ahí que podéis chequear Sí. cuáles son las peores. Según nosotros es la segunda peor de la historia. O sea que fíjate, pero no está nada mal. Hace la segunda y pocos días después dicen, oye, que te quedas un año más, ¿eh? Te quedas un año más, nos gusta y mucho sobre cómo todo a un juegas. precio superior al que se había dicho siempre. Sí. Entonces, en el Arsenal está pasando cosas extrañas y la persona que está detrás de estas cosas extrañas es Kia Joorabchian. Así que hoy os vamos a explicar quién es este señor y por qué de repente tiene tanta mano en el Arsenal. Pero como bien decía Juan, tenemos que empezar hablando de los cambios que ha habido en la directiva del Arsenal. Ya sabéis que todo comienza con... un intento de era post-Wenger. Cuando Wenger todavía estaba en el club en 2017, pero ya se atisbaba que de alguna manera estaba en sus últimas temporadas, Iván Gazidis, que por aquel entonces era el director general del Arsenal, que era un poco el que comandaba todas las operaciones, intentó planificar una vida post-Wenger y también un poco ya como invitándole a salir al francés, quitándole un poco poderes de fichajes, Claro. porque recordemos que Wenger era uno de esos entrenadores de la vieja escuela que controlaban todo. Controlaban todo. Y además, claro, efectivamente, incluso desde el punto de vista financiero. Entonces, efectivamente, Gazidis, que luego se fue al Milan, Hablaremos de ello. como director general, pues prepara ese relevo y contrata para el club a Sven Mislintat, que llega con una, en fin, con un aura desde el Borussia Dortmund como uno de los grandes artífices de la política de fichajes exitosa del Borussia Dortmund, ¿no? Jugadores jóvenes, como llega como uno de los responsables de haber detectado pues, a Aubameyang. Sí, Aubameyang, a Kagawa, a Dembélé, futbolistas que tenían un precio muy bajo cuando llegaron al Borussia Dortmund y de repente crecieron allí como futbolistas. Y el otro fichaje que hace Iván Gazidis es Raúl Sanllehi. Raúl Sanllehi, que llega después de una etapa en el Barça. Como director de marketing. Son dos fichajes un poco extraños, sobre todo porque traen dos formas de entender el fútbol y la política de fichajes de manera radicalmente opuestas. Es decir, Mislintat con esa escuela Dortmund es un poco el pensamiento de no tenemos el presupuesto del Bayern, entonces vamos a ser más inteligentes fichando, vamos a fichar gente que está por debajo del radar, a la que podemos mejorar nosotros, y sobre todo para eso se utiliza mucho análisis de datos, muchos analíticas, etc. Mientras que Sanllehi es un poco de la vieja escuela, llegó en el Barça de la mano de Roussel y Nike, que ya sabéis que Roussel llegó al Barça a través de las relaciones que mantenían con la empresa Nike, era uno de los hombres importantes de Roussel y tomó un raro un poco extraño en su carrera porque él en principio tiene estudios y formación, economía, marketing, etc. y estuvo en el departamento de marketing del Barça durante un tiempo y de un día para otro pasó a ser el director de fútbol, por así decirlo, que es un poco el que se encarga de fichajes, renovaciones y más configuración de la plantilla, y Sanllehi en este caso no es tan predilecto por tema de análisis de datos, sino por
un poco la vieja escuela de contactar con agentes, de contactar un poco más con gente que tú conoces dentro del mundillo para ver qué te recomiendan fichar. Sí, Sanjay, que bueno, pues tenía esa relación con Nike, esa relación con Brasil, esa relación con Rosell, pero de hecho él es el único de los implicados que no acabó imputado por el fichaje de Neymar por el Barça. Sí, que es un fichaje que, como Que recordáis... no está mal, que dices, todo el mundo, yo no, soy el único no imputado de este asunto. No, estaba implicado, implicado no negativamente, es decir, que es uno de los hombres importantes, siempre se le señala como el gran artífice del fichaje de Neymar, porque es un poco él el que media con su padre para convencerlo de que vaya al Barça. Luego pasa todo esto que ya sabéis de que aparece el Madrid, entonces empiezan a crecer las cantidades que paga el Barça y aquello acabó, ya lo conocéis en auténtico desastre. Pero como decimos, Mislintat y Sanjay, dos formas de ver el fútbol muy diferentes que había traído Gazidis para un poco orquestar cómo se iban a llevar los fichajes. Problema, que Gazidis en septiembre de 2018 llega al Milan y dice, pues mira, ¿sabes qué? Me voy al Milan y aquí os dejo a vosotros dos que os apañéis. Claro, ya entonces es un problema porque Gazidis era el director general y entonces se abre una guerra. Se abre una guerra en el Arsenal por el poder. Se abre una guerra por el poder en la que al final acaban ganando el propio Sanjay, que se queda como máximo responsable de la parcela de fútbol, y Benay Venkatesham, del que ya hablamos en alguna ocasión en el canal, como responsable de la parte de gestión, economía, comercial. Y el que sale claramente perdiendo aquí es Sven Mislintat. Él es el que había acumulado menos poder, no había tenido tiempo de hacer fichajes, de ganarse su puesto, y él es el que sale perdiendo de esta batalla. Bueno, y sale perdiendo hasta el punto de que sale del club. En febrero de 2019, llevando muy poquito en el Estamos equipo. hablando de 6 meses después de que se va Gazidis. Gazidis se va en septiembre del 18, en febrero del 19, Mislintat se va. ¿Por qué? Porque evidentemente no le dejaban hacer un poco... También tuvo disputas porque claro, Mislintat ya llegó cuando todavía estaba Wenger y a Wenger no le hacía gracia que le metieran las narices en sus fichajes y en cómo tenía que fichar y no. Entonces estaba un poco el hombre ya quemado y se marchó y declaró a un medio alemán llamado Eleven Freunde. Que decía, bueno, la nueva directiva es más proclive a trabajar con lo que se les ofrece desde los clubes o desde los agentes y sus redes. Aquí ya te deja claro un poco la marcha hacia la que va el Arsenal, es decir, dejar un poco más de lado todo lo que son analíticas, datos, etcétera, y fiarse más de lo que gente de tu confianza te recomiende fichar. Efectivamente. En julio de 2019, es decir, apenas 4 meses después de que se marche Mislintat, llega Edu para ocupar ese puesto que ha quedado vacante. Curiosamente, alguien que llega también de Brasil. ¿Vale? Aquí va a haber mucha caipirinha. A lo largo de este caipirinha. vídeo, efectivamente, va a haber mucha samba, mucha caipirinha, ¿vale? Vosotros id conectando cosas, ¿vale? Raúl Sanjay, Nike Brasil, llega Edu de Brasil, y luego hablaremos mucho más, de muchos más brasileños. Edu, que llega de la mano de nuestro amigo, y aquí es donde entramos ya en el asunto, Kia Joorabchian, ¿vale? Edu entra al Arsenal a través de Kia Joorabchian, una persona a quien Wenger había mantenido siempre a raya en el Arsenal. Incluso cuando le ofreció jugadores que le podían interesar a Wenger, Wenger no quiso saber nada de Kia Joorabchian. Porque Wenger tenía una posición muy fuerte con respecto a los superagentes, conocidos como superagentes, los Mendes, Joorabchian, etcétera, con los que no quería tener nada que ver, porque él dice que bueno, llegó al Arsenal por su propio pie y él no entendía el fútbol de esa manera. Así que ya tenemos a Joorabchian en el Arsenal y él, sobre esta nueva directiva que se había conformado y se había puesto un poco el broche con Edu como responsable técnico que va a estar más encargado de traer a nuevos fichajes, diciendo para Talk Sport que finalmente el Arsenal tiene gente que realmente entiende el fútbol. Bueno, que esté tan contento nuestro amigo Kia ya resulta preocupante. Por lo que sea, Kia considera que Wenger no entiende de fútbol. No, la verdad es que es su punto de vista, o sea, más de 2 décadas en Arsenal, pero Kia considera que Wenger no entiende de fútbol básicamente porque no le dejaba entrar. Y hay que decir, por cierto, que Joorabchian es muy fan del Arsenal. Sí, es muy fan es del una Arsenal. persona que estaba deseando tomar parte del Arsenal de forma activa, pero no podía porque, como decíamos, Wenger le cerró la puerta. Y una vez que entra Joorabchian, tenemos que hablar un poco de quién es esta persona y sus grandes hits del verano y de su historia, porque es que tiene
historias realmente truculentas. Cuando empezó a ser conocido fue precisamente, y aquí nos vamos ya así a Brasil, en el Corinthians. De alguna manera el Corinthians empezó a controlar el club de manera indirecta a través de Media Sports Investments, otra de estas compañías que tiene un nombre sospechoso, demasiado genérico. Media Sports Investments, tú mismo. Bueno, inversiones deportivas. Global Entertainment Investments. Ya, sí, al final todo nos lleva a lo mismo, pero a partir del año 2004 empezó, como decimos, a controlar muchas cosas dentro del Corinthians y al principio es una relación que les va muy bien al club brasileño porque traen a Tevez, me acuerdo que era por un fichaje algo así como 22 millones, y a Mascherano, que son fichajes absolutamente récord, pero el fichaje de Tevez está como cuadriplicando el anterior fichaje récord de la Liga brasileña. O sea, están trayendo cantidades de dinero que no son ni mucho menos habituales y, consecuentemente, ganan la Liga en el año 2005. Entonces el gobierno brasileño sobre todo, empieza a decir, un momento, pero aquí, ¿de dónde está saliendo el dinero? Que esta es la pregunta que uno tiene que hacerse siempre con estas empresas, siempre. Y de hecho, en general, en la vida. O sea, para saber quién está detrás de algo, a ver, el dinero, rastreemos el dinero. Sigue el dinero y encontrarás todo. El caso es que las autoridades brasileñas comienzan a investigar de dónde sale el acuerdo y acaban descubriendo que toda esta operación y toda esta empresa se está utilizando para lavar dinero. No se podía saber. No se podía saber. En circunstancias sorpresivas, hoy pues descubrimos que esta empresa pues lava dinero. No... Lavaba dinero en Brasil, hacía investments, pero investment de dinero sucio, concretamente. Y además lavaba dinero y involucraba a personas ciertamente nada recomendables, que son buenos amigos de nuestro querido Jorovkian. Y uno es Badri Patarkashvili, que bueno, básicamente es conocido por haber sido acusado de dar un golpe de Estado o intentar dar un golpe de Estado en Georgia, y también era propietario de un club del Dinamo, no me acuerdo ahora, pero también está por lo que sea, no quiere estar relacionado con personas que hacen golpes de Estado en Georgia. O sea, me parece, si me preguntas, me parece la gente más peligrosa del mundo. Sí. O sea, porque no es ni siquiera el presidente, es alguien que está intentando derrocar al presidente. O sea, me parece ya... O sea, es alguien que no tiene miedo a derrocar gobiernos en Georgia. A mí esa gente sí me da miedo. Sí, pero además de... en esta operación de Kia Jorovkian en el Corinthians, además de estar involucrado Badri Patarkashvili, estaba metido Boris Berezovsky, ¿vale? Boris Berezovsky, que era un oligarca ruso que ayudó a Putin a entrar en el poder y que además, y atención, iros quedando con este nombre, Boris Berezovsky era el socio de Roman Abramovich. Hasta que, digamos que tuvieron sus diferencias. A la gresca. Tuvieron sus diferencias y pues la cosa estuvo bastante cerca de acabar a tiros. Sí. Y lo digo de forma literal. No, de forma literal, porque luego además este Boris es una persona que, pese a que ayudó a Putin a formar parte del gobierno, porque de alguna manera financió todo lo que es el sistema de partido que le llevó luego a llegar al poder, luego con Putin tampoco acabó bien, entonces acabó exiliado fuera de Rusia y de hecho sufrió varios intentos de asesinato fallidos. Sí, de hecho... Ambos están muertos, por cierto. De hecho, Berezovsky siempre acusó a Abramovich de haberle robado la empresa. O sea, con la connivencia de Putin. Putin reparte las joyas de la corona, ¿no? Las minas, los recursos y tal, no sé qué, entre unos cuantos amiguetes. Berezovsky deja de ser amiguete y dice, espérame un segundo porque ahora lo que tú tenías lo va a tener Roman. Y Berezovsky no le sienta bien y Roman dice, bueno, pues si no te sienta bien, pues lo que puedes hacer es matarte también, ¿vale? Y que, por cierto, luego... Esto es una dramatización, ¿eh? O sea, que nadie piense... No estamos amenazando de muerte. No, y sobre todo no tengo pruebas yo de que Roman haya dado esa orden. Sí, no la dio, pero evidentemente es gente con un historial muy turbio la que había relacionada con Jorovkian, que por supuesto todo esto lo negó, pero luego hubo gente, dirigentes del Corinthians que decían, no, pero sí hemos tenido reuniones en las que estaban ellos dos. Entonces, de alguna manera, esa unión estaba comprobada. Y no es gente que vaya a una reunión como adorno. No, y no pasan Cuando van a una reunión es porque hay dinero suyo involucrado. Sí, exactamente. Y tan mal pintaba el asunto que al final Jorovkian le querían arrestar en Brasil y huyó, salió por patas del país, literalmente,
abandonando sus oficinas en Brasil, dejó todo y se fue de allí por lo que sea. Sí, efectivamente las autoridades brasileñas emitieron una orden de búsqueda y captura y Jorokyan pues cogió el primer vuelo, básicamente, que salía del país y dijo: hasta luego, Lucas. Me podéis buscar, pero no capturar. Me podéis buscar, pero pues yo que sepáis que no voy a estar aquí. 6 meses después, bueno, el Jorokyan lo deja todo y 6 meses después el Corinthians desciende por primera vez en su historia. Esto es un patrón que vamos a ver repetido en diferentes experiencias de Jorokyan. Llego a un club, hago que gastéis mucho dinero, me voy y todo se viene abajo. Vamos con el siguiente, que esta vez te involucra a ti, sí. Y Lie, que es una historia muy bonita que tuvo con el West Ham, que de repente aparecieron 2 fichajes, 2 argentinos muy lustrosos, que eran Carlos Tevez y Javier Mascherano, todo el mundo contentísimo hasta que se dan cuenta de que los trae Jorokyan y empiezan los problemas. Claro, porque uno se pregunta, pero un segundo, ¿no es un poco raro que el West Ham ficha a estos 2 futbolistas, Tevez y Mascherano, 2 internacionales argentinos? Y además no cuestan nada, qué cosa tan extraña, ¿no? Y además 2 futbolistas que se habían ido de Argentina a jugar a Corinthians, qué cosa tan rara. Hasta que al final efectivamente descubre la Premier League, después de investigar un poquito, no mucho, porque la cosa fue bastante evidente, descubren que estos futbolistas no pertenecían ni a Corinthians ni al West Ham y que ahí en realidad había empresarios involucrados que básicamente lo que hacían era mover a los jugadores. Era un sports investment, no sé si ves por dónde voy. Alguien estaba moviendo a esos jugadores para ganar dinero. La Premier League, pues lógicamente sanciona al West Ham, que acaba en los tribunales, llevado por el Sheffield United, que había sido el equipo que finalmente descendió, porque les acusa de competencia desleal y dice: y habéis vulnerado las normas, os habéis salvado de forma ilegal, y al final el West Ham tiene que acabar pagando 20 millones de libras al Sheffield United para zanjar ese asunto. Así que la gestión de Kia Jorokyan le costó al West Ham pues un pequeño dinero. Sí, un pequeño dinero, y sobre todo que hay que decir, esto es un caso que luego desató un tremendo debate en el fútbol inglés, porque hasta entonces estas third party ownerships, que en español no tiene una traducción literal, pero es que son jugadores que son propiedad no de clubes sino de terceros. Entonces, claro, esto pasa mucho, que son propiedades de un tercero, en este caso de Jorokyan, y lo que le interesa a Jorokyan es que se muevan muchísimo, que haya mucho traspaso, porque cada vez que hay un traspaso ellos se llevan parte. Es el caso de Falcao, por ejemplo, esto lo sabe todo el mundo. Entonces, o sea, cuando veáis un jugador que hace movimientos extraños en su carrera, ahí hay alguien que está... Porque muchas de estas empresas pagan al jugador. Es decir, Media Sports Investment dice: hey, el West Ham te va a pagar menos de lo que tú ganas en tu club, no te preocupes, nosotros lo ponemos porque el día de mañana te vamos a vender por mucho más dinero, porque el traspaso no se lo va a quedar el West Ham, nos lo vamos a quedar nosotros. Exactamente. Entonces, estas empresas a veces pagan parte del sueldo. Y esta es una fórmula que antes estaba permitida en la Premier League, y a raíz de este caso ya se desató mucho debate y ahora está absolutamente prohibida en todos sitios. Y un último caso también triste que tenemos que mencionar es el del Múnich, 1860, histórico rival del Bayern de Múnich, que realmente no estaba ya bien durante estas últimas épocas, estaba en la segunda división alemana, pero estando precisamente en segunda división y peleando un poco por no descender, hay una vacante en el puesto de entrenador y suena Víctor Pereira, algo que es un poco extraño, porque es un club de segunda división alemana y de repente te llega un tipo que ha ganado la Liga Portuguesa 2 veces con el Oporto, que ha ganado la Liga Griega con el Olympiacos y que se decía que iba a cobrar como unos 3 millones de euros. Entonces la gente decía: a ver, ¿de dónde va a sacar el dinero este equipo para fichar a este entrenador? ¿Y quién lo traía? Lo traía efectivamente nuestro amigo Kia Jorokyan, que estaba asesorando al dueño del Múnich 1860, Hassan Ismaik, y que ya había llevado al club a, sorpresas de la vida, 2 brasileños y un portugués. Así que ya veis que la gestión de Kia, que siempre dice que él no es agente, que él intermedia y tal, pero no tiene licencia. No tiene licencia para actuar como agente, él hace pues ahí de intermediario, hace sus cosas, pero ya veis que cuando él entra en contacto con un club, básicamente se dedica a llevar pues sus jugadores, sus brasileños, sus tal, porque él tiene pues ese conocimiento del mercado brasileño, su esposa es brasileña, se mueve muy bien en círculos brasileños y básicamente se dedica a mover jugadores. Y en este caso llegaron varios, una inversión muy fuerte para un club de segunda división alemana, como decíamos, ejercía un poco de consejero, no de manera oficial, pero sí de manera en la práctica. A lo Méndez en los Wolves. A lo Méndez, exactamente. Y bueno, pues empezó a traer jugadores. Además tuvieron que hacer tejemanejes un poco económicamente porque
resumidamente, en la liga alemana hay una regla que es de la de 50+1, que tú no puedes controlar mayoritariamente un club, sino que tienen que ser los miembros de ese club para un poco... Es un poco como los test de la Premier League para un poco proteger que haya gente que con intereses económicos... Sí, para que los fans sigan siendo dueños de los clubes. Exactamente. Entonces, claro, tenía que invertir mucho dinero y tuvo que buscar formas de seguir metiendo dinero sin ser el accionista mayoritario. Al final era un entrenador que, por mucho pedigrí que tuviera, no tenía ninguna experiencia con el fútbol alemán, no tenía ni idea de alemán. Llega, sorpresas te da la vida, el equipo desciende, el propietario se harta de poner dinero y dice, pues mira, descendemos no a tercera, sino a cuarta, porque yo no voy a pagar la licencia para que juegue el equipo. Y un equipo, pues de nuevo, que después de que se vaya a European, desciende, esta vez no una, sino 2 divisiones. Además, Kia Joorabchian ha participado también en algunas otras cosas un poco extrañas. Es una persona que, por lo que sea, no tiene muy buena fama en el fútbol inglés. Estuvo metido también en el tema traspaso de Robinho en el Manchester City. Estuvo, por supuesto, siempre ha estado cerca de Carlitos Tevez cuando estaba en el Manchester United y también en el Manchester City. Y es la persona, básicamente, que ha llevado a todos los brasileños al Chelsea. Vosotros diréis, oye, pero ha habido muchos brasileños últimamente en el Chelsea. Pues os ha traído todos Kia. Se ha traído todos Kia, que por lo que sea, pues se entendió mejor con Roman Abramovich que con su ex socio Boris Berezovsky. Porque claro, ahora empezamos a conectar. Este vídeo es muy de mapa mental hay que seguir, y empezar a conectar, porque ahora recordaréis que hemos mencionado ya a Abramovich, que era socio de antiguos socios de Joorabchian, entonces está un poco todo conectado. Como decimos que Wenger le cerró siempre la puerta del Arsenal, dijo, pues me voy al vecino. Y empiezo a venderle también futbolistas brasileños al Chelsea, Willian, Ramírez, David Luiz, todos estos futbolistas llegaron a través de Joorabchian. También se le ha acusado, por ejemplo, de ejercer de consejero de Mark Hughes, porque es su representante en el QPR, que descendió, que también fue una experiencia catastrófica. Sí, y que recordáis que también fichó a diestro y siniestro a todo lo que se movía. Bueno, pues ahí estaba Kia también. Y, en fin, es un sinfín de historias y de anécdotas. No podemos resumirlas todas, pero aquí veis un poco las mejores para que veáis que... Y estuvo también de consejero en el Reading, donde, bueno, pues casualidades de la vida, el dueño era ruso. Yo espero que vayáis atando cabos, ¿vale? Sí, no, porque luego, por ejemplo, Willian también se dio un paseíto por Rusia antes de llegar al Chelsea. Es verdad. Todo... Por lo que sea, Kia, pues es una persona que se siente a gusto en dos países muy opuestos en términos climatológicos. O Moscú o Río de Janeiro. Ahí está, ahí está. Para Kia no hay medias tintas. No hay medias tintas, y en este caso y en esta ventana de traspasos que hemos vivido recientemente hemos descubierto que tampoco ha habido medias tintas. Precisamente en el Arsenal ha habido movimientos que no tienen demasiado sentido, que os contamos en directo un poco por encima y al que vamos a profundizar en ellos. Como sabéis, el Arsenal ha fichado de manera definitiva a Cedric, el lateral portugués que llegaba del Southampton, club para el que ya no estaba contando mucho, pero que de alguna manera quería deshacerse de él, y lo hizo en un momento extraño, porque llegó lesionado al Arsenal. Es absolutamente increíble porque el tema con Cedric es, él llega cedido del Southampton con un brazo escayolado, firma su contrato con un brazo escayolado, que venía Kia con él, y sin haber jugado ni un solo partido, deciden ficharle permanentemente. Que dicen, oye Cedric, nos ha gustado mucho tu tiempo aquí. Que Cedric dice, pero si no he jugado ni un partido, da igual, tú estás fichado. Tu forma de ser. Eres muy una buena maravillosa persona. Eres una persona increíble. Claro, eres una persona que cuando entras en el vestuario lo iluminas. Tu sola presencia ilumina el gimnasio, el vestuario. ¿Tú sabes lo que nos vamos a ahorrar en bombillas? Pues, Cedric, que estás fichado. Y Cedric, pero creo que no me lo he ganado. Que siempre que sí. ¿Cuánto quieres ganar además? Oh, pues no sé, 3 millones. Pues te vamos a dar 4. 4 y yo qué sé, menú todos los días. Cedric, efectivamente, 28 años y que firma un contrato sin haber llegado a jugar ni un solo partido. A todo esto, por supusto, pues 2 pequeñas comisiones para la gente, una por la cesión y una por la compra. Este es un patrón que vamos a ver también muchísimo. Cedric llega cedido, sin que sea una necesidad o que vaya a cubrir nada, porque está lesionado. En principio no va a jugar, entonces tú lo fichas porque te encanta Cedric pese a que esté lesionado. Porque ilumina el vestuario. No por una cesión para cubrir un puesto concreto, porque sabes que no va a jugar. Entonces, ¿por qué no lo fichas directamente? Pues aquí extrañamente lo que hacen es cesión con opción de compra, cesión y compra, finalmente. Entonces son 2 operaciones, 2 comisiones que se lleva nuestro amigo Joorabchian. David Luiz, central de 33 años, que llega en principio el año pasado para cubrir sobre todo un poco la baja, por ejemplo, de Koscielny, que se va pese a que bueno, pues el club había intentado renovarlo. Emery ya os contamos que
que manifestó su voluntad de que se quedara, que se quedaran alguno de los capitanes, pues llega David Luiz un poco como parche, que la gente ya lo recordamos siempre esta frase, David malo, David Luiz ya era malo cuando era bueno, la mítica frase del directo de fichajes, y aquí de repente lo renuevan otro año. Y sobre todo, en ese momento del fichaje, se dice, no, el Arsenal ha pagado solo 8 millones, porque el Chelsea lo ha dejado marchar, ya tiene 32 años, en la época ahora tiene 33, lo ha dejado marchar 8 millones. Con los meses descubrimos, gracias al buen trabajo de The Athletic, que en realidad el Arsenal tuvo que acabar pagando entre intermediarios, agentes y tal, tuvo que pagar 24 millones. Que a mí ya 24 millones por una temporada de David Luiz ya se me hace un pelín caro, porque hay que sumar su sueldo a esto, ¿eh? A mí ya se me hace un pelín caro. Y dicen, hombre, pues vamos a robarle un año más. Pues ¿por qué no, Kia? ¿Por qué no? Bueno. ¿Qué podrá salir mal? Pues ¿Qué podría salir absolutamente mal? Todo lo ha demostrado David Luiz. Y y luego también hay otro movimiento que en este caso es de salida, en el que también está Jorokyan. Hay una lista, para contaros un poco cuál es el proceso de ver si está Jorokyan o no detrás de uno de estos movimientos, hay una lista en la que tú puedes ver los clubes a qué intermediario pagan. Y esto lo publica la FI, porque son normas impuestas de la FIFA un poco por transparencia. Entonces se ve si hay un club que le ha pagado a un intermediario por hacer un determinado movimiento, una renovación, un traspaso, lo que sea. En este caso, Iwobi salió del Arsenal con destino al Everton y de nuevo empiezan otra vez a unirse estos hilos invisibles, que como decimos también, no hay nada realmente ilegal en todo lo que estamos comentando en este vídeo. No. Simplemente es un cuestionamiento de si esta es la mejor política deportiva para un club como el Arsenal. En este caso, Iwobi va al Everton y sorpresas, te da la vida, nos enteramos de que también se ejerció Jorokyan de consejero en el Everton para que ficharan a Carleto. Efectivamente, Kia, que ya tenía relación con Carleto desde su época en el Chelsea, porque le llevaba brasileños como Ramírez, cuando Carleto se va al Everton, se dedica también a colocarle jugadores del Arsenal. Así, de esta forma, pues Kia está un poco ya metido en todas partes y les va moviendo jugadores entre ellos. Al final, los intereses de los clubes es lo de menos, lo importante es que Kia pues va cobrando de todos estos movimientos. Que el flujo vaya por ahí. Que el flujo siga circulando. Y os podemos desvelar en exclusiva el que podría ser el nuevo fichaje del Arsenal. Porque si nos habéis seguido hasta aquí, cosa que no necesariamente ha sido sencilla, si nos habéis seguido hasta aquí, habréis descubierto que Kia Jorokyan tiene mucha influencia en el Arsenal, por su relación con Edu, el director deportivo, ya le ha llevado a jugadores como Cedric y David Luiz. Y la siguiente pregunta que nosotros nos hicimos, Juan, fue, muy bien, ahora sabemos que Kia está metido en el Arsenal, que ya ha metido 2 jugadores. ¿Qué otros jugadores tiene Kia, por casualidad, que podrían acabar en el Arsenal? Tú piensas y dices... Yo digo que será brasileño. Ahí está la clave. Yo digo que será brasileño. Será. ¿Qué brasileño recientemente ha sonado así mucho como diciendo, oye, yo vuelvo a la Premier si me dejáis, venga? Espérame. Pues, ¿uno? ¿No será uno que sea Felipe? ¿No será Philippe Coutinho? Pues efectivamente, Philippe Coutinho. Philippe Coutinho es un futbolista que personalmente es una apuesta que hacemos por el Arsenal, tiene bastante pinta. Ya, de hecho, ha habido rumores recientemente de que el Arsenal podría ser su único destino, el único destino en el que más o menos estaría interesado en fichar a Coutinho, porque como sabéis ha salido incluso el propio Jorokyan diciendo que Coutinho tiene ganas de volver a la Premier. Claro, tiene ganas de que no le echen de algún club, porque ya hemos visto que en el Barça, por cierto, claro, Jorokyan también responsable de la tremenda colada que le hicieron al Barça con esos 150 millones de Coutinhos que ahora se hacen duros, ¿eh? Recordad que lo escuchasteis aquí primero. Philippe Coutinho es un jugador representado por Kia Jorokyan, que es el representante de Edu, el director deportivo del Arsenal, que ya ha colado a David Luiz y a Cedric Soares. Atentos, no significa que se vaya a cerrar, porque en algún momento pues, también tienen que cuadrar, por ejemplo, los números. Sí. O sea, tiene el Arsenal que poder pagar a Coutinho. Pero yo, si tuviera que apostar, yo le metería unas libras a Coutinho al Arsenal. Tiene mucha pinta y vamos a hablar ahora del modelo deportivo. Como os decimos, esto son prácticas perfectamente legales, no estamos aquí diciendo que ninguna de ellas no lo sea, simplemente estamos diciendo que quizás no es el modelo deportivo más adecuado para el Arsenal. ¿Por qué? Porque el Arsenal se está comportando a nivel de gasto como un club nivel Liverpool, nivel Manchester City, y realmente es un poco la mentalidad que decíamos antes que quizás debería defender, que es más
tipo Borussia, de nosotros no tenemos el dinero que tienen clubes más grandes, todos debemos fichar un poco inteligentemente. Se están dejando aconsejar mucho por agentes, los agentes tampoco tienen culpa de nada, estos no. tienen sus intereses económicos. A mí me parece una mala gestión del club. Exactamente. Me parece que los directivos tienen la responsabilidad de tratar con todos los agentes y sobre todo no fichar en función de quién me ofrece la gente que es amigo mío. Tiene que actuar en función del jugador que es mejor para el club. Y aquí hemos visto también otros movimientos que no necesariamente son malos, pero que llama la atención que también están involucrados otros superagentes que antes tenían la puerta cerradísima en el Emirates Stadium. Hay uno que evidentemente les suena a todos, que es Jorge Méndez, el representante de Cristiano Ronaldo, al que el periodista Alexis Bernard de Le Sport, el diario francés, aseguró que efectivamente Méndez de alguna manera medió para que el traspaso de Pepe se convirtiera en una realidad. Ya sabéis que Pepe durante algún tiempo fue un fichaje un poco sorpresivo, porque realmente él estaba también negociando con el Nápoles, si no me equivoco, y finalmente acabó recalando en el Arsenal, algo que resulta llamativo porque el Arsenal entonces no era ni siquiera un equipo de Champions, y por mucho dinero. Y sobre todo pagaron 80 millones. Y como Emery reveló después, él dijo, yo quería a Wilfried Zaha, y me trajeron a Nicolas Pepe. Y sobre todo que yo creo que por 80 millones habrías fichado a Wilfried Zaha. Es decir, que alguien en el Arsenal dijo, lo que diga el entrenador nos da exactamente igual, preferimos gastarnos 80 en Pepe que 80 en Wilfried Zaha. Porque cada uno que vaya sacando sus conclusiones de todo este asunto. Y otra agencia de representantes que también está ahora muy cercana al Arsenal es la que ha traído a Pablo Marí, el futbolista español, que también ha sido que, por lo que sea, viene de Brasil. Por lo que sea, viene de Brasil y es una... yo son datos que voy dejando. Hay mucho Brasil. Si alguien quiere ir atando cabos, de que, bueno, Raúl Sanllehy, bueno... Exactamente, y este viene precisamente de la mano de Raúl Sanllehy, que tiene muy buenas relaciones con el representante de futbolistas Arturo Canales, que también es español. Tiene buenas relaciones porque este agente de futbolistas tiene, se ha llevado mucho con el Barça. Cuando él fue director de fútbol del Barça, pues él Arturo Canales representa a Piqué, representa a Rakitic, representa a Umtiti. Umtiti casualmente también sonó para ir al Arsenal. Sorpresas te da la vida. Y en este caso es el representante de Pablo Marí, un movimiento que en principio puede tener cierto sentido para cubrir vacantes que tiene el club, pero también hemos visto que ha sido un movimiento dividido en dos pasos de nuevo, cesión más opción de compra. Ahora lo han comprado también estando lesionado. En este caso no es algo tan flagrante como puede ser el de Cedric, puede tener más sentido, yo creo, el de Pablo Marí, pero de nuevo vemos cómo las opiniones de los agentes están pesando y mucho en el entorno del Arsenal, así que este es un poco el panorama que afrontáis ahora los que sois Gunners, y yo creo que está bien que lo sepáis y que cada uno saque sus propias conclusiones sobre si este es la mejor vía para recuperar a tu club o quizás no. Excelente. Bueno, espero que os haya quedado claro un poco lo que hemos tratado de explicar. A veces estos temas son complejos, pero confío que os hayáis quedado con nosotros hasta el final. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dejad un like, comentad lo que os parece. Si os parece que, al fin y al cabo es legal, pues está bien hecho, pues tener contacto con los agentes a veces pues te permite fichar a algún jugador que pues de otra forma igual no habrías podido fichar. O si os parece que... Pueden hacer porras también de quién va a venir este verano. Claro. ¿Qué brasileño va a venir este verano al Arsenal? Claro, ¿qué brasileño os gustaría? Willian. Claro, por ejemplo, Willian. Se está hablando de Willian. Y ya sabéis, como siempre, pues suscribiros al canal, dejadnos el like en el vídeo. Si os gusta mucho el canal y queréis ayudarnos, os podéis hacer miembro y ayudáis de esta forma a que la media inglesa pueda sobrevivir en esta época tan complicada. También tenéis la Media Inglesa Shop con productos fresquísimos, tan frescos. De hecho, antes de entrar a la mediainglesa.shop, poneros un abrigo, una bufanda, un gorro. Ya sé que estamos en julio, hace calor en esta parte del mundo, pero aún así abrigaros porque cuando entréis a mediainglesa.shop va a ser como ¿sabes? Como una ventisca de nieve. Pero tú sabes, te viene ventisca, pero es que esa ventisca va a ir a más, porque es que hay un polo que lo veo que está viniendo por allí. Sí. Está viniendo. Ese polo, para llevarlo así con un botoncito desabrochado. No sabéis lo que va a ser. Os esperamos en el siguiente vídeo, que será, pues mañana.